Je sais la fin, je sais la fin, dans la nuit, oui. ¿Qué tal, queridos amigos? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición, y en este caso cerrando el año 2024 de Legión Oculta. Espero que se encuentren todos muy bien y agradecido de que estén junto a nosotros apoyándonos, ya sea con su like, compartiendo y dejando algún mensaje en todas las plataformas que nos pueden encontrar: Spotify, Evox y también el canal de YouTube de ODE Chile. Bueno, yo les hice mención, finalizando el año 2024. Y qué mejor que dejar una selección de casos de los cuales en algún momento se aseveró su veracidad y que con el tiempo fueron desmentidos. Yo creo que este podcast va a ser muy entretenido, muy didáctico, para poder dar a conocer lo que hice mención anteriormente, situaciones y hechos que en algún momento la gente lo aseveró como esto es verdad. Pero con el pasar de los años se pudo corroborar que solamente puede haber sido histeria colectiva, invención. Bueno, vamos con este top 10 de casos que han sido desmentidos y los hablaremos ahora en Legión Oculta. Vamos con el caso número 10 y es uno que nosotros hablamos con anterioridad, tiempo atrás, cuando Gerardo participaba con nosotros, Gerardo Vega, un gran amigo, sobre el fenómeno ovni de la escuela de Ariel. ¿Se recuerdan? Por ahí en el año 1994, el 16 de septiembre, en ese lugar, 62 estudiantes de la escuela Ariel de Ruwa, en Zimbabue, afirmaron haber visto un ovni descender sobre un campo cerca de su escuela durante el recreo. Aseveraban de la siguiente forma: parecía que brillaba entre los árboles, pero parecía un disco redondo, comentaba uno de los niños a la BBC después del incidente. Algunos de los niños también afirmaron haber encontrado extraterrestres con ojos grandes y piel cerosa. Ahora, estos se comunicaban con ellos de manera telepática sobre la importancia de proteger el medio ambiente en nuestro planeta. Este incidente se conoció como el fenómeno de la escuela Ariel. Cuando se conoció la noticia de estos avistamientos, todo Zimbabue se llenó de frenesí y a la vez también de histeria por este extraño encuentro, y a la vez también porque los niños, en teoría, no mienten. En las semanas siguientes, varios expertos en el fenómeno ovni e incluso un psiquiatra de Harvard acudieron a la escuela para entrevistar a los estudiantes sobre lo que habían visto. Muchos de los niños proporcionaron relatos casi idénticos de los avistamientos e inclusive realizaron dibujos sorprendentemente similares entre todos sobre el avistamiento de estos extraterrestres. Aunque algunos expertos creyeron en la historia de estos niños, otros sugirieron que el evento no era más que un ejemplo de histeria colectiva. Después de todo, el fenómeno de la escuela Ariel ni siquiera había sido el primer avistamiento de ovnis en el sur de África en aquella semana. En los días previos del suceso, habían llegado informes de toda la región sobre luces extrañas que surcaban los cielos. Si bien más tarde se determinó que estas personas simplemente habían presenciado el reingreso del cohete Zenit 2, estos avistamientos habían desatado una especie de manía por los ovnis en la zona. Pero finalmente, en el año 2023, un exalumno de la escuela Ariel llamado Dalin
afirmó que había inventado toda la historia del ovni. Según Dallin, le había dicho a un par de compañeros de estudios que una roca brillante cerca de la escuela era un ovni. La historia se difundió y en poco tiempo se había convertido en uno de los avistamientos ovnis más legendarios de la historia. Sin embargo, otros exalumnos siguen insistiendo en que aquel día vieron algo verdaderamente de otro mundo. Vamos con el caso número 9. En esta cuenta del top 10 de situaciones que fueron desmentidas, y vamos con el caso de la plaga danzante de 1518. En julio de aquel año, una mujer llamada Frau Trofea entró en una plaza de la ciudad de Estrasburgo, Francia, y de repente comenzó a bailar sin control. Pronto, cientos de personas se unieron a ella y aparentemente no pudieron parar de bailar. Durante aproximadamente 2 meses, la plaga del baile arrasó la ciudad, causando mucha alarma entre los habitantes del pueblo a medida que más y más personas se unían a este frenesí, a menudo bailando hasta caer exhaustas. Al principio, los dirigentes de la ciudad intentaron esperar a que pasara esta extraña epidemia, con la esperanza de que los habitantes simplemente se cansaran. Cuando eso no funcionó, intentaron fomentar el baile construyendo salones de baile y tocando música para los afectados. Desafortunadamente, esto solo pareció empeorar las cosas. Al final, la ciudad decidió prohibir por completo el baile y la música. Quienes continuaban bailando eran llevados a un santuario cercano y también dedicado a San Vito, un santo católico que, según algunos lugareños, los había maldecido con la plaga de la danza, donde finalmente eran curados. Cuando la epidemia remitió en septiembre, se informó que unas 400 personas habían bailado hasta morir, pero si bien la plaga de la danza había terminado, la búsqueda de respuestas, sin duda, no había aparecido. Durante siglos, los historiadores se han preguntado qué pudo haber causado este extraño fenómeno, y han surgido y también sugerido que se debió a una posesión demoníaca o a un envenenamiento por el hongo cornezuelo. Pero la explicación más probable es que este suceso fuera un ejemplo clásico de histeria colectiva provocada por las duras condiciones de vida en la Europa medieval. Octavo caso que hablaremos en esta oportunidad de situaciones desmentidas es el gasero loco de Mattoon, ya que en la mañana del 31 de agosto de 1944, Urban Rife de Mattoon, Illinois, se despertó con un olor extraño en su casa y una sensación de náuseas y a la vez también debilidad. Al principio sospechó que se trataba de una fuga de gas, y cuando se dirigió a su esposa para consultarle sobre esta teoría, descubrió que había quedado parcialmente paralizada. Pronto, otras personas comenzaron a reportar haber experimentado el mismo fenómeno. Temprano en la mañana siguiente, otra familia cercana informó haber despertado con síntomas similares. Y más tarde esa noche, una mujer llamada Eileen Carney afirmó haber percibido un olor intenso y dulce que se hizo cada vez más fuerte, y a medida que lo hacía, comenzó a perder sensibilidad de las piernas. De manera escalofriante, cuando su esposo Bert regresó a su casa esa noche, vio a un hombre extraño acechando afuera de la ventana del dormitorio, vestido de ropa oscura y una gorra. Bert intentó perseguir al hombre, pero lo perdió de vista. Posteriormente, las autoridades locales emitieron una alerta de vigilancia sobre un hombre que coincidía con las descripciones que Bert Carney había proporcionado. La noticia de los supuestos ataques con gas se extendió rápidamente por la ciudad y pronto todos estaban atentos al gasista loco de Mattoon, que se decía que estaba bombeando gas en las casas de los residentes.
En las 2 semanas siguientes aparecieron unos 30 informes más de estos ataques, mientras la ciudad se sumía en un frenesí de terror. La situación se volvió tan volátil que incluso intervino el FBI. Sin embargo, su llegada solo pareció aumentar el pánico de los residentes, ya que implicaba que los crímenes eran demasiado graves para que los pudiera controlar la policía local. Finalmente, el 12 de septiembre, los investigadores anunciaron que el misterioso olor probablemente provenía del gas de una fábrica de guerra casera. La policía declaró más tarde que muchos de estos ataques con gas fueron probablemente el resultado de la histeria colectiva por el olor que provenía de esta fábrica de gas que estaba cerca. Después de este anuncio, los informes sobre estos ataques disminuyeron drásticamente. Aunque nadie sabe la verdad detrás de lo que causó este impactante ejemplo de histeria colectiva, algunos han sugerido que puede haber sido perpetuado por mujeres cuyos maridos estaban combatiendo en la Segunda Guerra Mundial y que se sentían paranoicas en medio de los crecientes temores e incertidumbres de la guerra. Caso número 7 de este top 10 de situaciones desmentidas, hablamos sobre el síndrome de La Habana. En el año 2016, 21 diplomáticos estadounidenses y canadienses informaron haber sufrido una serie de síntomas inexplicables mientras trabajaban en Cuba, incluidos zumbidos en los oídos, náuseas, insomnio, pérdida de memoria y trastornos del equilibrio. Los afectados a menudo informaron que sus síntomas aparecieron muy repentinamente y que los experimentaron por primera vez mientras estaban en casa o en los hoteles. Este fenómeno se conoce como el síndrome de La Habana. En un principio, los funcionarios del gobierno sospecharon que esta misteriosa afección era el resultado de un ataque malicioso de algún tipo de arma sónica no identificada. El gobierno cubano negó rotundamente cualquier responsabilidad por la enfermedad y aceptó cooperar con los funcionarios estadounidenses en sus investigaciones. Aún así, en el año 2017, Estados Unidos retiró a muchos de sus diplomáticos de Cuba y expulsó a 2 diplomáticos cubanos del país en medio de crecientes preocupaciones sobre el síndrome de La Habana. Al año siguiente, el gobierno canadiense también retiró de Cuba a las familias de los diplomáticos canadienses. Curiosamente, comenzaron a aparecer informes sobre el síndrome de La Habana entre funcionarios estadounidenses en otros lugares del mundo, como por ejemplo Rusia, China, Polonia, Austria, India e incluso en los mismos Estados Unidos. Este año, o sea, año 2024, un informe del Consejo Nacional de Inteligencia concluyó que era poco probable que el síndrome de La Habana fuera el resultado de un ataque de un adversario extranjero. Más bien, probablemente fuera la culminación de condiciones preexistentes, factores ambientales y enfermedades convencionales. Dado el pánico mundial por el síndrome de La Habana, algunos han sugerido que el fenómeno es un ejemplo de histeria colectiva. Aún así, siguen surgiendo informes sobre la enfermedad entre funcionarios estadounidenses que prestan servicios en puestos diplomáticos en todo el mundo. Según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos, 334 estadounidenses han sido tratados con síntomas relevantes hasta julio del año 2024. Vamos con el número 6 de casos que han sido desmentidos o explicados, y es uno lamentable: los juicios de las brujas de Salem. Quizás el ejemplo más famoso de histeria colectiva, los juicios de las brujas de Salem, fueron una serie de juicios y ejecuciones que tuvieron lugar en Salemsville, Massachusetts, entre 1692 y 1693. La terrible experiencia comenzó en enero de 1692, cuando la joven hija y sobrina del ministro puritano Samuel Parris empezó a sufrir violentos ataques, convulsiones, gritos, contorsiones y ruidos extraños.
Pronto, otros jóvenes del pueblo comenzaron a mostrar síntomas similares, lo que desató una preocupación generalizada entre los habitantes del pueblo. El caso pronto tomó un giro oscuro cuando las niñas, presionadas para que explicaran sus extraños ataques, acusaron a 3 mujeres del pueblo de ser brujas y de lanzarles hechizos. Y nos referimos a Sarah Good, Sarah Osborne y Tituba, una mujer esclavizada por Paris. Los funcionarios municipales interrogaron a las acusadas durante días. Por temor a ser perseguidos, Tituba acabó confesando que había practicado la brujería e implicó tanto a Good como a Osborne. También sugirió que había otras brujas que habían firmado un pacto con el diablo, lo que provocó pánico entre los habitantes de Salem, que pronto comenzaron a acusar a otras de brujería. Muchas de estas supuestas brujas eran marginadas, que vivían al margen de las creencias y la influencia puritana o tenían rivalidades con otras personas de la ciudad. Si bien los sospechosos que negaban practicar brujería podían ser condenados a la muerte, a las brujas acusadas que confesaban e implicaban a otros se les permitía vivir, ya que los puritanos creían que se enfrentarían al juicio de Dios después de la muerte. Como resultado, los sospechosos de brujería solían acusar a otros de brujería para salvar sus propias vidas, lo que creaba un efecto dominó que rápidamente se descontrolaba. El 10 de mayo de 1692, Sarah Osborne se convirtió en la primera víctima de la caza de brujas cuando murió en prisión mientras esperaba su juicio. Un mes después, la primera bruja fue ejecutada formalmente. Luego, el 19 de julio de 1692, 5 acusadas más de brujería fueron ejecutadas en la horca, incluida Sarah Good. En total, unas 200 personas fueron acusadas de brujería, 19 personas fueron ahorcadas y un hombre fue aplastado hasta la muerte con piedras pesadas y 5 más murieron en prisión. Los juicios finalmente llegaron a su fin en 1693, cuando las acusaciones se volvieron más estrafalarias e implicaron incluso a los más altos cargos de la sociedad. Los magistrados también comenzaron a rechazar formas de prueba que habían sido cruciales para las condenas anteriores, como la prueba espectral, una forma de testimonio en la que los testigos afirmaban haber visto el espectro de su presunto atacante. Hoy en día, los eruditos modernos han sugerido que este frenesí de caza de brujas puede haber sido causada por envenenamiento por cornezuelo o que las niñas hechizadas habían experimentado alguna combinación de una variedad de enfermedades, incluyendo epilepsia, asma, encefalitis y psicosis. Pero otros han puesto o supuesto que fue un ejemplo claro de histeria colectiva con consecuencias fatales. Caso número 5 de este top 10 de sucesos desmentidos. El fantasma de Hammersmith en Londres georgiano. A partir de noviembre de 1803, varios londinenses afirmaron haber presenciado un fantasma aterrador vestido completamente de blanco rondando el barrio de Hammersmith. Se decía que la figura, conocida como el fantasma de Hammersmith, era el espíritu inquieto de un hombre que se había suicidado recientemente. Esta historia provocó un frenesí de terror entre los lugareños y algunos comenzaron a denunciar que el fantasma los había atacado físicamente. Se dice que 2 mujeres que se encontraron con el espíritu, una anciana y la otra embarazada, quedaron tan conmovidas por lo que presenciaron que murieron de miedo unos días después de haberlo visto. Y un sirviente testificó más tarde que había visto la aparición surgiendo de un cementerio local y que el fantasma lo agarró por el cuello. Según lo que comentó, estaba yo atravesando el patio de la iglesia entre las 8 y las 9 en punto, con la chaqueta bajo el brazo y las manos en los bolsillos, cuando una persona salió detrás de una lápida de las que hay 4 cuadras en el patio, detrás de mí, y me agarró firmemente por el cuello con ambas manos.
Luego testificó que el espíritu desapareció. Algunos vecinos, sospechando que el fantasma era en realidad un malhechor que se vestía de blanco y asustaba a la gente, empezaron a patrullar las calles con pistolas con la esperanza de atrapar al culpable. Cuando estas vigilancias no dieron resultado, un hombre llamado Francis Smith tomó el asunto en sus propias manos. El 3 de enero de 1804, Smith se propuso cazar al fantasma y poner fin a su reinado de terror. Esa noche, vio una figura vestida de blanco que avanzaba por Black Lion Lane. Smith llamó a la figura 2 veces. Cuando no respondió, Smith, que estaba aterrorizado, le disparó en la cara. Pero resultó que la figura no era el fantasma de Hammersmith, sino un inocente albañil llamado Thomas Millwood. En el juicio, Smith se declaró inocente e insistió en que solo había matado al Millwood en defensa propia, creyendo que era el fantasma. Sus amigos y familiares dieron fe de la buena conducta de Smith, que sin embargo, el jurado lo declaró culpable de asesinato y lo condenó a muerte. Su pena fue conmutada posteriormente por 1 año de trabajos forzados. El caso dio un giro aún más extraño cuando el zapatero llamado John Graham finalmente se presentó y confesó que él era el responsable de algunos de los avistamientos del fantasma. Afirmó que se había vestido con una sábana blanca para asustar a sus aprendices, quienes habían estado asustando a sus hijos con historias de fantasmas. Sin embargo, algunos lugareños todavía creían que el fantasma de Hammersmith era un fenómeno paranormal que finalmente terminó en tragedia. Vamos con el cuarto puesto de este top 10 de casos que han sido explicados o en este caso han sido aseverados como falsos. Es la epidemia de picaduras en los parabrisas de 1954. A partir de marzo de 1954, los residentes de Bellingham, Washington, y sus alrededores comenzaron a informar sobre abulladuras y picaduras inusuales en los parabrisas de sus automóviles. Estas picaduras eran pequeñas, no más anchas que una moneda de 10 centavos, e inicialmente los lugareños pensaron que debía ser obra de algunos vándalos. En el vidrio aparecen entre 10 y 20 hoyos con bordes azules, aunque más tarde pueden distinguirse hasta 50 cráteres, informaba el Servicio Internacional de Noticias esa primavera. Los pequeños agujeros no perforan el vidrio, pero se han reportado hoyos de una profundidad de una 16ava de pulgada. Cuando la noticia llegó a la prensa, se multiplicaron los informes entre picaduras inexplicables en los parabrisas. Los conductores de todo el estado de Washington comenzaron a hacer señas a los coches de policía para que examinaran los problemas de picadura. A medida que el fenómeno se extendió en las ciudades cercanas, afectando a unos 3.000 automóviles, la gente empezó a entrar en pánico, pensando que esas misteriosas abolladuras podrían ser el resultado de rayos cósmicos, huevos de pulgas de arena, extraterrestres o incluso una lluvia radioactiva. Algunos residentes de Seattle especularon que un nuevo transmisor en la estación de radio naval de Jim Creek, cerca de Arlington, Washington, estaba produciendo ondas que alteraban la estructura del vidrio. Sin embargo, el comandante de la Marina a cargo de la instalación señaló que no se había producido incidentes de picaduras en Jim Creek. A mediados de abril, el pánico por la epidemia de pinchazos en los parabrisas era tal que los funcionarios decidieron hacer una declaración. El fenómeno era un 5% de vandalismo y un 95% de histeria colectiva. Después de esta declaración, los informes sobre picaduras disminuyeron drásticamente. Vamos con el tercer puesto en este top 10 de casos desmitificados y hablaremos sobre el evento de histeria colectiva del payaso asesino del año 2016. En agosto de ese año, los informes sobre un payaso espeluznante
que según se decía rondaba por Green Bay, Wisconsin, comenzaron a aparecer en los titulares locales. En Facebook apareció una página de fans del payaso llamada Gas, que recopilaba lo que parecían ser imágenes de seguridad de la figura disfrazada rondando por las calles de noche, sosteniendo un ramo de globos oscuros. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando, más tarde ese mes, varios niños del condado de Greenville, Carolina del Sur, informaron que personas vestidas de payasos habían intentado atraerlos al bosque. A medida que las noticias de estos incidentes se difundieron en línea, personas en todos los Estados Unidos comenzaron a informar sobre avistamientos de payasos asesinos, muchos de los cuales parecían estar acosando a los niños. A principios de septiembre, la policía intentó detener a un payaso acusado de sobornar a niños con caramelos en Carolina del Norte, pero huyó antes de que llegaran. Otro hombre fue arrestado por disfrazarse de payaso y rondar por el bosque cercano a un complejo de apartamentos en Kentucky. Y una niña de 11 años en Georgia fue arrestada por llevar un cuchillo a la escuela porque estaba aterrorizada por los recientes informes sobre payasos que atacaban a los niños. El pánico por los payasos asesinos fue tal que las empresas decidieron retirar los disfraces de payasos de sus tiendas. Las ciudades advirtieron a sus residentes de no disfrazarse de payasos para Halloween y se formaron grupos de vigilancia vecinal para proteger a sus comunidades. Algunos medios de comunicación incluso informaron de que se rumoreaba que ese año habría una purga de payasos en la víspera de Halloween. Evidentemente esto no ocurrió, pero no impidió que la gente formara turbas de cazadores de payasos en todos los Estados Unidos. Finalmente, alrededor de una docena de personas fueron arrestadas por actividades relacionadas con payasos durante este periodo, y un chico de 16 años en Pensilvania fue apuñalado fatalmente durante un altercado con alguien con una máscara de payaso. Sin embargo, la mayoría de estos informes resultaron ser un engaño. De hecho, se reveló que Gags, el payaso que inició todo, había sido un truco publicitario para promocionar una nueva película de terror. En resumen, el susto del payaso asesino resultó ser poco más que un ejemplo de histeria colectiva. Los medios de comunicación tienen interés en informar sobre los payasos. A nosotros, el público, nos gusta escuchar historias aterradoras sobre payasos. Ciertas personas adoptan la idea de ser payasos, dijo David Wilson, profesor de criminología de la Universidad de Birmingham. Esto lo dijo al The Guardian, un periódico, en el año 2016. Esto desaparecerá, es una fobia del momento. Y así fue. Después de Halloween del año 2016, los informes sobre payasos espeluznantes disminuyeron drásticamente en todo el mundo. Ahora no son más que un solo recuerdo. Vamos con el segundo puesto de este top 10 de casos desmentidos sobre la epidemia de la risa de 1962. En enero de 1962, 3 niñas de un internado religioso para niñas en Kashasha, en Tanganyika, hoy Tanzania, comenzaron a reír y a llorar sin control. Al poco tiempo, decenas de sus compañeras se sumaron a ellas y aparentemente no podían parar de reír. Según los afectados, los ataques de risa se producían de repente y a menudo provocando hasta llanto, desmayo, sarpullidos y problemas respiratorios. Los ataques duraban desde unas horas hasta 16 días y nadie sabía qué les estaba provocando. Estos ataques de risa afectaron a 95 de los 159 estudiantes de aquella escuela. Eran tan molestos que la escuela se vio obligada a cerrar en marzo de ese año. Volvió a abrir en mayo, pero poco después aún más estudiantes sufrieron ataques de risa, lo que obligó a la escuela a cerrar nuevamente en junio. Mientras tanto, las risas se extendieron por toda la región. Unas 1000 personas de los alrededores, en su mayoría niños,
fueron víctimas de estos ataques de risa, lo que provocó el cierre temporal de 14 escuelas. Los ataques finalmente cesaron después de unos 18 meses, dejando a los aldeanos con más preguntas que respuestas. En la actualidad, los expertos sospechan que esta epidemia de risas pudo haber sido causada por la histeria colectiva provocada por las tensiones impuestas a los jóvenes estudiantes en las escuelas dirigidas por los británicos durante una época en que Tanganyika acababa de lograr la independencia y se enfrentaba a un periodo de incertidumbre política, pero la causa exacta de las risas sigue siendo un misterio. Vamos con el puesto número 1 de este top 10 de casos desmentidos o que pueden tener algún tipo de explicación, y es el pánico satánico de los Estados Unidos en los años 80. En 1980, el psiquiatra canadiense Lawrence Panzer y su paciente psiquiatra Michelle Smith publicaron un libro titulado Michelle Remembers. En él, Panzer afirmaba haber utilizado la terapia de recuperación de la memoria, ahora desacreditada, con Smith para descubrir la verdad de su trauma pasado. Según Panzer, cuando Smith era niña, había sido víctima de abuso ritual satánico infligido por un poderoso culto satánico. El libro contribuyó a desencadenar un pánico moral mundial, ya que el público empezó a preocuparse de que entre ellos se encontraran miembros de sectas satánicas que ejercían en secreto su cruel voluntad sobre incidentes. Pronto se empezaron a denunciar miles de otros casos infundados de abusos sexuales rituales en todo el mundo. En su apogeo, el pánico satánico inspiró a grupos de padres a abogar contra los fenómenos de la cultura pop que consideraban demoníacos, incluso Dungeons and Dragons, el heavy metal y la música rock. El pánico alcanzó su punto álgido durante los juicios en el preescolar McCarthy, porque en 1983, Judy Johnson, madre de un niño pequeño del preescolar de Martin en California, llamó a la policía para denunciar que su hijo había sido abusado sexualmente por un maestro de McCarthy llamado Ray Buckey. Más tarde, la policía envió una carta a todos los padres del preescolar McCarthy advirtiéndoles de que sus hijos podrían haber sido abusados en la escuela. Esto provocó pánico entre los padres y al poco tiempo surgieron más denuncias de abuso infantil y rituales satánicos en la escuela. Sin embargo, cuando los profesionales entrevistaron a los niños sobre posibles abusos, utilizaron preguntas inapropiadas y tendenciosas para que inventaran la historia. En su apogeo, el pánico satánico inspiró a grupos de padres a abogar contra los fenómenos de la cultura pop que consideraban demoníacos. El pánico alcanzó su punto álgido durante los juicios de lo que hablábamos del preescolar McCarthy. Según el New York Times, 200 personas fueron arrestadas por cargos relacionados con actividades satánicas durante este pánico satánico, y docenas fueron condenadas, incluidos los 3 de West Memphis en Arkansas. Pero de las aproximadamente 12.000 denuncias de abuso sexual ritual relacionadas durante este periodo, ni una sola pudo ser validada por el Centro Nacional sobre Abuso y Negligencia Infantil. No había pruebas, pero las acusaciones de abuso ritual satánico nunca desaparecieron, dijo Keith Lanning, ex agente del FBI de la Unidad de Ciencias del Comportamiento al New York Times. Cuando la gente se involucra emocionalmente en un asunto, el sentido común y la razón se va por la ventana. La gente cree lo que quiere y necesita creer. Vamos con un bonus track. Acá podemos dar 10 casos que fueron desmentidos, pero este es realmente interesante. Así que, bueno, como somos generosos en Legión Oculta, vamos con este pequeño bonus track que los va a sorprender, porque hablaremos sobre el misterioso incidente ovni de Berkshire de 1969. ¿Se acuerdan que aquella noche del 1 de septiembre de 1969, docenas de residentes del condado de Berkshire,
Massachusetts, afirmaron haber presenciado ver un ovni. Los oyentes llamaron a la estación de radio aquella noche, dijo David Easy, director general de la estación de radio local WSBS, según GBH. En ese momento no sabían que se trataba de un ovni. Simplemente llamaron a la estación y dijeron: está sucediendo algo muy extraño. Un niño de 9 años llamado Thomas Reed incluso afirmó que él y su familia fueron secuestrados por extraterrestres aquella noche. Según Reed, él y su familia estaban cruzando un puente cubierto en Sheffield cuando un objeto gigante con forma de disco apareció en el cielo. Afirmó que luego fueron arrastrados hacia la nave espacial. Todo se calmó mucho. Era como estar en medio de un huracán, dijo Reed a WAMC en el año 2015. Hubo como un cambio barométrico en la presión. Era como un silencio sepulcral. Luego hubo una erupción de grillos y ranas y se volvió muy ruidoso y eso fue todo. Reed afirmó recordar muy poco de su estancia a bordo de aquella supuesta nave espacial, aunque dijo que su interior parecía un hangar de aviones y que vio 2 criaturas alienígenas que parecían insectos gigantes. Luego, antes de darse cuenta, estaba de nuevo en el automóvil de su familia. Era como si toda la experiencia nunca hubiera sucedido, aunque señaló que algunos de los miembros de su familia parecían haber sido colocados en asientos diferentes. En el año 2015, la Sociedad Histórica de Great Barrington reconoció el incidente OVNI de Berkshire de 1969 como un evento histórico oficial. Varios residentes incluso erigieron un monumento cerca del puente cubierto donde Reed y su familia afirmaron haber sido secuestrados. Sin embargo, en el año 2019, la ciudad derribó el monumento, alegando que se había construido en propiedad de la ciudad sin permiso. En el año 2020, la plataforma Netflix presentó el incidente OVNI de Berkshire de 1969 en la serie Misterios sin resolver, lo que volvió a poner el fenómeno en el centro de atención. Ahora, una nueva generación de preguntas si esta extraña historia es cierta o no, simplemente otro ejemplo de histeria colectiva. Con eso, queridos amigos, hemos recorrido el top 10 de casos extraños que pueden tener un tipo de explicación o han sido desmentidos, y a la vez también un bonus track para que puedan disfrutar este cierre de año 2024 como corresponde, acompañados de un buen podcast, como es Legión Oculta. Yo agradezco de gran manera a todos ustedes que nos han acompañado este año, que ha sido bastante difícil. Muchas temáticas se han hablado, muchos podcasts se han publicado, pero lo importante de todo esto es ustedes, porque gracias a sus likes y a la vez también sus reproducciones, son el motor principal para que nosotros sigamos semana tras semana publicando casos, situaciones, hechos enigmáticos, asesinatos, etc. para todos ustedes. Bueno, en esta oportunidad me despido y también invitándolos para que nos reunamos el próximo año, o sea, en el 2025, con un nuevo episodio del podcast Legión Oculta.